Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Permítanme darle la más cordial bienvenida a otro pequeño y gran estudio de este canal Enseñanza y Verdad. Pero antes, una lectura y comenzamos. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Señores, nosotros tenemos que entender la palabra. En los últimos 3 temas anteriores he estado hablando sobre desvelar misterios que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Algunas veces, pues, desvelando y otros aclarando algunos temas que se encuentran allí, pero que resultan un tanto complicados. Y hay personas, hay doctores en teología, hay doctores en escatología que todavía están esperando ciertas cosas que aparezcan cuando ya la historia, aún mismo en la misma escritura, nos damos cuenta que ya existen cosas desde hace mucho tiempo. Estuve hablando, pues, referente a lo que es la marca de la bestia, que unos lo llevarían en la mano derecha y otros en la frente. Pero también hablé sobre la señal que el Creador dejó para la humanidad. Para la humanidad. Él dice que dejó, el profeta Ezequiel escribe en el capítulo 20, versos 11 y 12, cuando él escribe que el Creador dejó sus estatutos, que dejó sus decretos, pero también que dejó sus días de Shabbat, para que fuesen por señal. Y antes había escrito en esa misma cita, se está escrito cuando dice, el hombre que los cumpliere vivirá. Entonces, a nosotros nos enseñaron que no debemos cumplir con ninguno de los mandamientos, que no debemos tampoco observar el Shabbat. Pero tratemos de entender un poquito mejor. Cuando el ángel está diciendo, vamos a empezar por aquí, cuando el ángel está diciendo que estas palabras son ciertas del Creador, ¿a qué se refiere? Pues que bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Esas son palabras verdaderas. Hombre, aparte de lo que está diciendo, pero esto no quiere decir que las demás no sean, pero estas son ciertísimas y verdaderas. Yohanan, cuando oye que el ángel está diciendo eso, él comprende que ha recibido entonces el llamado a la boda del Cordero. Pues por todo lo que está viendo, él empieza a analizar y se da cuenta. Y dice entonces, oye, he recibido el llamado. Y entonces se va a inclinar ante el ángel y el ángel lo detiene. Veamos lo que dice en el verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim. Es decir, entonces, el ángel está hablando y cuando Yohanan hace el ademán para adorarlo, el ángel lo detiene, le dice que no, que adore a Elohim, porque él es consiervo de Juan y de sus hermanos, de los hermanos de Juan, de los que retienen el testimonio de Yeshua. Ahora, con respecto de lo que hemos hablado en el verso 9, cuando dice que son bienaventurados, bienaventurados los que son llamados, bendecidos los que reciben el llamado. Pero también tenemos que tener en cuenta, con respecto a esta cita, tenemos que tener en cuenta que también nuestro santo maestro Yeshua, que había dicho unas palabras que quedaron registradas en el libro de Mateo capítulo 20, verso 16, al final cuando dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces tenemos que también recibir
esa palabra cuando nos dice que pocos son los llamados, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando él dice, cuando el ángel está diciendo que son bienaventurados los llamados, hombre, se tiene que entender que es aquellos que completan el ciclo de aquel llamado. Pues los que se quedan en el camino, pues no van a ser. Dentro de esos que son llamados y que completan el ciclo, por decirlo de alguna manera, entonces serán escogidos. Dentro de los llamados, pues esos van a ser escogidos. Porque han ido completando cada una de las palabras, vamos a decirlo así, que el Creador dejó y que las va cumpliendo. Veamos entonces. Él está diciendo que el ángel les dice que él era consiervo de Johanán y de los hermanos de Johanán, de los que retienen el testimonio de Yeshua, adora a Elohim. Y ahora aquí hay una parte que debemos entender, que el ángel es consiervo de Johanán y de los que retienen el testimonio de Yeshua. Aquí entendemos entonces que los que no retienen el testimonio de Yeshua, pues ningún ángel va a ser consiervo de esa persona. ¿Qué es retener el testimonio de Yeshua? ¿Es acaso agarrar el testimonio de Yeshua y guardarlo y apretarlo y tenerlo bien apretado en el pecho y decir, ¿qué estás haciendo? Es que yo estoy reteniendo el testimonio de Yeshua. Pues no, señores, ese no es el testimonio, eso no es retener el testimonio. ¿Qué es entonces retener el testimonio de Yeshua? Pues es vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, hablar la verdad así como Él la habló. Eso es retener el testimonio de Yeshua. Exhortar a aquellos, o más bien reprender a aquellos que están haciendo negocio en la casa del Señor, reprenderlos así como Él cuando fue con aquellos hombres y les tiró toda aquella mercancía y les dice, ustedes han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Y también a aquellos líderes que estaban enseñando sus propias tradiciones, Él los reprende y les dice, ustedes han invalidado la palabra del Señor por sus tradiciones. Eso es retener el testimonio de Yeshua. Reprender a aquel que está enseñando mal, reprenderlo. Aquel que está haciendo negocio, agarrar y decirle, soltar y decirle, pero ¿qué es lo que te pasa que estás haciendo negocio en la casa del Señor? Cosa que no se debe hacer. ¿Qué es entonces seguir los pasos del Señor? También es obedecer así como Él obedeció. ¿Y obedecer qué? Cuando Él también se expresa y lo registra Mateo, lo escribe más tarde en el capítulo 5, verso 17. No pienses o no penséis que yo he venido a eliminar la Torá o los Neviín, la Torá o los profetas, la ley o los profetas. No pienses que yo vine o no piensen que yo vine para eliminar. Yo vine para cumplir. Entonces, retener el testimonio de Yeshua es entonces también guardar, obedecer la Torá, obedecer los profetas. Así como Yeshua lo hizo, así como nuestro Santo Maestro, nuestro Salvador Yeshua lo obedeció. Y después Él dice, no pienses que yo lo he venido a eliminar. Es entonces esa la forma en que se guarda el testimonio de Yeshua, como lo está diciendo el ángel. Y esto de guardarlo o de retenerlo, porque guardarlo viene siendo sinónimo de retener. Guardar no es agarrar el testimonio o los mandamientos o el Shabbat, meterlo todo eso en una caja, envolverlo bien envuelto y meterlo en la última gaveta del escritorio. Eso no es guardar. Guardar es obedecer, que viene siendo lo mismo que retener el testimonio de Yeshua. Entonces, entendiendo esto,
encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, cuando dice: mas a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Después viene Shaul cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 6, en el verso 17, cuando le dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en la segunda carta a los Corintios entonces se los expresa de otra manera. Cuando le dice en el capítulo 5, verso 17, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en el ungido, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo. Si alguno está en el ungido, si estás en el ungido, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para esos, después, en la primera carta a los Corintios, Shaul les recuerda en el capítulo 11, verso 1, cuando él les dice: sed imitadores de mí, así como yo del ungido, del Mashiach. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces esto? Que Shaul, cuando lleva el mensaje a aquella provincia, en los Corintios, cuando todas aquellas personas reciben el mensaje y atesoran en su corazón el testimonio de Yeshua, entonces, así como en este tiempo, a los que son hijos, a los que se unen en un espíritu con él, a aquellos que están en el ungido, entonces Shaul le está diciendo que imiten a Yeshua de la misma manera que Shaul lo está imitando a él, en la forma en que él vivió, en la forma en que él anduvo. De esa manera, entonces, es retener el testimonio de Yeshua. Eso es lo que nos está diciendo Shaul. Eso es el consiervo de el cual el ángel es consiervo de esos que retienen el testimonio de Yeshua. No así a los que no lo retienen. No así a los que no quieren guardar o no quieren obedecer. Quiero aprovechar para que veamos lo que es. En el capítulo 10, verso 33, había escrito Shaul en la primera a los Corintios: como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esa palabra también hay que retenerla. Esa palabra también hay que obedecerla. También hay que guardarla. ¿Y se obedece? Pues no, sino que se aplica de otra manera. Aquí está diciendo Shaul que él no procura el beneficio propio. Es eso lo que hacen los de que se llaman, que se dicen, que se autoproclaman apóstoles y profetas, que están enseñando, que preparan una enseñanza, que preparan una conferencia, que preparan una predicación con muchas palabras, pero que al final lo que están es buscando sus propios beneficios. La enseñanza tiene que ser sobre todo para que las personas salven su alma, procuren salvar su alma y sean libradas de la muerte segunda, que es la separación definitiva de Elohim y la humanidad y el hombre. Ese tiene que ser el objetivo, y precisamente ese es el objetivo del Ministerio de Enseñanza y Verdad. Hacer que las personas se alimenten con la verdad y no que se llenen el estómago de tantas cosas, de tantos engaños y de tantas mentiras.
de todos aquellos que se dicen ser unas cosas, se dicen ser esto y se dicen ser aquellos, pero que lo que hacen es buscar sus propios beneficios. Cuando están preparando una conferencia empiezan a hablar y dicen, eso lo tengo yo escrito en mi libro, yo lo hablo mejor en mi libro. Y siguen hablando y siguen hablando, y eso lo hablo yo mejor y lo describo mejor en este otro libro. Y después siguen diciendo otra cosa, y eso está es en aquel libro, en este libro y en este libro y en este libro. Para que vayan a comprarle los libros, que están llenos de mentiras, que no contienen la verdad cierta en la cual puede librar y hacer verdaderamente libre al creyente. Que están llenos de engaños. Todas esas cosas que empiezan a decir. He encontrado muchísimas predicaciones, muchísimas enseñanzas de doctores en teología, de doctores en escatología, donde no coincide nada de lo que está diciendo con respecto de la enseñanza, con respecto de lo que es también la historia, no coincide con esas cosas. Y no pasa nada. Y no recordamos también que hay que poner en práctica cuando dice que un poco de levadura le da toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que un poquito de levadura entonces ya echó a perder toda la masa, que ya no sirve. Es así entonces cuando se da una enseñanza, se da una conferencia o se da una predicación, cuando se le mete un poquito de mentira y otro poquito de mentira, ya se echó a perder toda la conferencia. Si ustedes quieren saber, entonces yo les puedo decir cuál es la dirección de todas aquellas cosas que se dicen solamente para ganar audiencia o para ganar seguidores y para vender sus libros. ¿Qué es la finalidad? Y buscando sus propios beneficios, no que la persona salve su alma. Se le hace después una oración, se le hace que el Señor los bendiga, que el Señor esto, pero sobre todo es obtener el beneficio. Entonces, cuando vamos aquí a lo que terminamos de leer, cuando el ángel le está diciendo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Yeshua. Volvemos entonces, ¿cómo es retener el testimonio de Yeshua? No hacer nada, no cumplir con los mandamientos porque ya estoy en la gracia. Se prefiere obedecer más a lo que se impuso en el siglo XVIII y no se quiere obedecer lo que está desde el principio, que es la palabra del Creador. Entonces, ¿cuál vendrá a ser al final la respuesta con respecto de los que no retienen el testimonio de Yeshua? El ángel será hermano o consiervo de los que retienen, pero de los que no la retienen, de los que no retienen el testimonio de Yeshua, ¿será consiervo? Pues no. Y nada de lo que vemos aquí. Siempre tenemos que buscar lo que es el antónimo, es decir, lo contrario. Y a todas las cosas también tenemos que buscarle los sinónimos, lo que también es retener, lo que es guardar. Y así aplicando esto en la escritura, entonces vamos nosotros a fortalecer nuestra fe, creyendo cada día más, fortaleciéndonos en ella. Usted ha empezado más bien a recibir la palabra del Señor cierta y verdadera en estas cortas enseñanzas, que son bien edificantes. Pero si no se ponen en práctica, entonces tampoco se está haciendo nada. Si usted lo está haciendo, quiere hacer así, entonces es un consuelo para cada uno de nosotros lo que estamos detrás del Ministerio de Enseñanza y Verdad. Deseamos entonces que Yahvé sea con ustedes. Si usted aprendió algo, pues le voy a decir más bien al final se lo voy a decir.
suscríbase si usted cree que sea lo mejor y también entonces que me regale un like. Que el Eterno le bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Shalom.